Bueno, doctora, entonces le damos la bienvenida a este espacio de perspectiva en línea. Eh, Hemos querido realizar esta entrevista primero porque tenemos o compartimos, al igual que muchos colombianos, digamos que un cierto malestar sobre cómo el gobierno ha adoptado algunas de las medidas y algunas políticas para abordar esta crisis. Sin decir que todo es malo, pero hay algunos decretos que lo dejan a uno como de alguna forma con un sinsabor de que se está privilegiando a los grandes a costillas de los pequeños. Me gustaría que de pronto habláramos un poco sobre cuál es ese análisis político que le podemos dar a algunos de los decretos que ha circulado por parte del gobierno para afrontar esta crisis. Bueno, Mauricio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los oyentes y televidentes de esta gran iniciativa que lleva poco tiempo, pero con certeza será muy fuerte para el futuro de nuestro país y sobre todo del sector solidario. Si bien el gobierno nacional y los gobiernos locales han desarrollado diferentes metodologías para afrontar la crisis, yo tengo unas críticas constructivas. La primera, que debió utilizarse lo que establece la ley 1523, que es la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Ahí ya está creada toda la estructura para afrontar una emergencia. Está creado el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos, que además recibe fuentes de donaciones de extranjeras, nacionales, es decir, es un fondo ya creado y en uno de los decretos se crea un nuevo fondo. Entonces, primero, que se debió utilizar lo que ya se tiene como experiencia. Además, esta ley 1523 salió después de ese gran problema que tuvimos y esa emergencia de ola invernal. Sale la ley 1523 y en esta ley se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Ese sistema nacional está en cabeza del presidente de la República, de los alcaldes, alcaldesas y gobernadoras y gobernadores, y el director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Esa es la máxima autoridad. Por tanto, si existe ese sistema, no debería haber descoordinación como la hay hoy. No debería haber choque de trenes como los hay hoy. Y tampoco debería haber un nuevo fondo porque ya existe en esa ley el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Emergencias. Entonces, lo primero es que se debió haber utilizado el sistema. Ok, no pasó. Además, también se tenía que prever un plan nacional de atención a la emergencia para poder generar esa coordinación. Eso es lo primero. Lo segundo, se estableció un estado de emergencia y ese estado de emergencia entre el 17 de marzo y el 17 de abril. En ese periodo se sacaron 97 decretos. De esos 97 decretos, la mayoría fueron de Hacienda Pública, el 28%, un 20% en temas sociales y un 7% en salud. Y el resto para diferentes temas del gobierno nacional, de las entidades, ministerios, etc. ¿Qué significa? Que se le dio más prioridad a los temas económicos que a la salud. Y no hubo ninguna respuesta real en esos 7 decretos a lo que está sufriendo hoy el sector. Mientras tanto, en Hacienda Pública, se crea un fondo que es el FOME, el Fondo de Mitigación de la Emergencia, innecesario a mi modo de ver, sin embargo se crea. Otro decreto establece una subcuenta ahí, antes de que se acabara la emergencia, crean una subcuenta en el Fondo de Gestión de Riesgos, que se llama COVID. Y además también otro decreto establece la venta de bonos solidarios a las entidades financieras, donde el ministerio, entonces el Banco de la República libera el encaje bancario, el Ministerio de Hacienda establece estos bonos de deuda pública solidarios, donde el ministerio le paga a los bancos un interés y en un año se compromete a pagarles estos bonos, que suman cerca de 9 billones de pesos. Ahí hay otro beneficio para los bancos. Hay otro decreto que es el 444, en el cual estoy completamente en desacuerdo, no solo porque crea el fondo, el FOME,
sino también porque el gobierno nacional se toma prestado los recursos del FAE, que es el Fondo de Regalías, como de acumulación de las regalías que no se han utilizado, como la reserva, y el FONPEP, que es el fondo que establece la reserva del pago de pensiones de los entes territoriales. Se toma estos recursos prestados, que son cerca de 11.5 billones de pesos y 0% de interés. Entonces, a los bancos sí se les paga interés y se establece un año para pagar. Al FONPEP, al FAE, también está otro decreto donde le sacan la plata, el 80% del fondo de riesgos laborales. Este fondo de riesgos laborales, una de sus actividades es la prevención de los trabajadores de la salud. Entonces, ¿por qué se los mandan al FOME en lugar de utilizarlos en medidas de protección ya para los profesionales de la salud? Y se toman esos recursos y entonces ni al Fondo de Riesgos Laborales, ni al FAE, ni al FONPEP le pagan intereses. Y pagaderos a 10 años, a los bancos le pagan interés, pagaderos a un año, más de 9 billones de pesos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que las relaciones son inequitativas. ¿Cómo es que los entes territoriales, que son los que menos tienen, le prestan al gobierno nacional? ¿Cómo es que los bancos son los mayores beneficiarios? ¿Y cómo es que el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda, no es creativo? Simplemente coge y recoge la plata de todos, pero él no es creativo, en ningún momento está diciendo, oiga, voy a salir a mirar qué pasa con las entidades internacionales, donde recojo recursos, suspender el pago de la deuda pública, porque es que todo el mundo está en crisis, no solo nosotros, nos tienen que hacer una indemnización de nuestra deuda externa. Entonces, ¿dónde está la creatividad del gobierno nacional en materia de hacienda pública? No existe, no la ve. Entonces, pues yo creo que el análisis que tenemos que hacer es bastante, es decir, nos toca seguir revisando cada uno de los decretos, seguir mirando cómo vamos a dinamizar la economía, pero también cómo vamos a garantizar un sistema de salud garantista del Estado, que nosotros podamos de verdad decir que tenemos profesionales estables, que tenemos profesionales bien pagos justos, y no lo que estamos viendo hoy en el sistema de salud. Entonces, pues creo que hay mucho por hacer, creo que se han tomado medidas, sí, yo no puedo decir que no, se han tomado medidas, pero ya llegamos a un punto donde simplemente es el aislamiento y decretos, pero no hemos hecho un análisis de cómo tenemos que afrontar, cómo nos tenemos que reinventar, y ya estamos en mora. En este momento no podemos seguir, por ejemplo, con los mismos horarios. ¿Por qué no nos reinventamos? ¿Quién dijo que teníamos que llegar siempre a las 8 de la mañana a trabajar? No, hay horarios de 4 de la mañana a 1 de la tarde o de 1 a 7 de la noche, en lugar de trabajar en el día, en la noche, cambiar los horarios, utilizar más otros medios de transporte. Cuando no hay coincidencia en los horarios laborales, pues hay menos congestión en el sistema de transporte masivo. Medidas de prevención. Resulta que en salud hay prevención de la enfermedad, promoción de la salud y atención de la enfermedad. 3 elementos. Nosotros empezamos la pandemia y nos dedicamos a la atención de la enfermedad. Claro, la prevención con el aislamiento, pero la atención de la enfermedad, más camas de UCI, más respiradores, no se necesitan. Claro que sí se necesitan. Atención de la enfermedad, pero resulta que la prevención y la promoción de la salud son fundamentales porque benefician a todos. Es un tema de salud pública. Entonces, la prevención no solamente es tapabocas y guantes, no, la prevención es definir protocolos de manejo al ingreso de cada una de las empresas, protocolos de manejo al ingreso, es más, de las entidades de salud, las batas, los gorros, los guantes, todo, que después de salir del turno se bañen, se quiten ese material y lo manden a esterilizar y salgan con ropa de calle, es decir, protocolos para cada empresa. Tenemos que empezar
a ir más allá, no solamente quedes en casa, claro que estamos en casa, yo estoy en casa, mi familia está en casa y sigo pensando que es una gran medida el aislamiento, pero ya tenemos que empezar a reinventar temas para el futuro. Doctora Olga Lucía, uno de los temas que más me ha preocupado, obviamente, escuchándola un poco en su análisis, es digamos que se han tenido algunas medidas para recaudar los fondos, digamos digamos, coloquialmente esos ahorros que tenía el gobierno y empezar a gastarlos. Pero normalmente lo que uno ve es que la única forma en la cual el gobierno busca recaudar nuevamente ese dinero es a través de nuevas reformas tributarias. Incluso se ve un poco que ya están, entre comillas, calentando el ambiente para tomar unas medidas como estas. Bajo ese concepto, ¿usted cree, doctora, que es necesario en este momento una reforma tributaria? ¿O existe, como lo decía en su análisis, de pronto otro tipo de formas de manejarlo, como el tema de condonación de algunos créditos por parte de la comunidad internacional? ¿Cómo se podría abordar de una mejor forma pues primero, ese reglamento del FOME que efectivamente puede que esté mal diseñado, pero ya con cómo debería actuar el gobierno de aquí en adelante para volver a tomar esos recursos y pues no dejar ese defalco, digámoslo así? Bueno, primero creo que es completamente inoportuno, inaudito que se hable de una reforma tributaria, cuando los bolsillos de toda la población están en riesgo, en incertidumbre. Es más, el gobierno nacional debería de ser benévolo con la población y empezar a modificar los pagos de renta, especialmente a la clase media. Hoy, si se piensa en una reforma tributaria, yo no creo que el ministro Carrasquilla esté pensando en gravar más los patrimonios y gravar más a las grandes empresas. No, él piensa es en la clase media, en el IVA, lo fácil. No, aquí tenemos que exigirle al gobierno nacional y al ministro de Hacienda creatividad, innovación, pero además que sepan pedir ayuda, que vayan a las entidades internacionales, que replanteen la deuda, que volvamos a pedir crédito pero sin interés. Es decir, aquí no podemos ni permitir una nueva reforma tributaria, ni permitirle al gobierno nacional que a costillas de la clase media, del IVA y de los temas gravosos que nos afectan a todos, se vaya a nutrir nuevamente las arcas de la DIAN. No. Aquí tenemos todos que unirnos, no a una nueva reforma tributaria, sí a que sea más activo, más innovador, a que sea recursivo, a que trabaje en equipo con gobiernos internacionales, que trabaje en equipo con el sector productivo, pero no a una nueva reforma tributaria. Es más, Mauricio, yo creo que es irrespetuoso hablar de una reforma tributaria, irrespetuoso con la población. En eso estamos de acuerdo, doctora, porque uno de los temas es precisamente se están tomando medidas con el tema de aislamiento y eso, pero creo que la parte económica, como bien vemos en el análisis que muy juiciosamente la doctora no solamente nos ha compartido en esta entrevista, sino en las redes sociales, compartiéndonos esos videos de una u otra forma, ilustrándonos un poco cada vez que sale un decreto de cuál es el impacto real de cada uno de ellos. Y precisamente en uno de esos videos veía un poco más allá de la parte económica, porque muchas veces a los gobiernos o a las personas se les olvida la parte humana. Muchos de nosotros estamos en nuestros hogares, pero precisamente el sector salud es el que le ha tocado enfrentar esta pandemia, y vemos que en uno de esos videos usted está pidiendo una política de talento humano para el sector salud. Me gustaría que de pronto nos ilustrara un poco de cómo sería esa política de talento humano, o cuál es la propuesta que se tiene al respecto. Bueno, Mauricio, con la Ley 100, es decir, hace 27 años, se dejó establecido que era necesario definir estímulos y una política de talento humano para los trabajadores de la salud. Sin embargo, no se hizo.
Luego, en la ley 1438 de la del 2011, la ley 1438, quedó explícito la responsabilidad de hacer una política de talento humano, quedó en cabeza del Ministerio de Salud, que tenía que tener en cuenta todos los lineamientos de la OIT, que tenía además que ser justo, equitativo, bueno, que tuviera en cuenta a todos los trabajadores de la salud. ¿Se hizo? No se hizo. Luego, en la ley estatutaria, la 1751 del 2015, la 1751 del 2015, en el artículo 18 estableció la obligación, la necesidad de hacer una política de talento humano justa, equitativa, que tenga condiciones dignas, estabilidad laboral para los trabajadores de la salud. Es decir, claro, como es la ley estatutaria, definió que era un derecho a la salud, lo cual es un derecho. Y definió la obligación y la necesidad de hacerlo. Tampoco se ha hecho. ¿Qué hay hoy en el ministerio? ¿Qué hay hoy en el ministerio? Hay un borrador de política desde el año 2018, es decir, hace 2 años hay un borrador de política. ¿Por qué no se ha sacado una verdadera política de talento humano? ¿Por qué no se ha concertado? Es que aquí tenemos médicos, enfermeras, muchos profesionales de la salud, bacteriólogas, auxiliares de enfermería, de laboratorio, camilleros, que tienen contratos de 15 días, de 1 mes, de 3 meses. Es que es increíble, la mayor inestabilidad laboral está en el sector salud. Es una irresponsabilidad del gobierno que eso pase. Y más irresponsabilidad aún es que el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud no vigilen el pago de los salarios, tanto de planta como de prestación de servicios, porque adicional a ello hay una discriminación total. ¿Usted es de planta o de contrato? Si es de planta, tiene derecho a vacaciones, a capacitaciones. Si es de contrato, no tiene derecho a nada, a trabajar. Pero además, si es de contrato, no tiene una seguridad que le paguen cumplido al finalizar de su contrato, ni tampoco de que tenga una estabilidad superior a 3 meses. Eso es inaudito, eso es infame para el sector de la salud. Hoy todo el mundo dice, no, son héroes, aplaudamos los héroes. Héroes sin capa, héroes sin armadura, héroes que el Estado ha dejado abandonados, que el Estado dejó al libre mercado, porque entendió que la salud era un negocio y no, la salud es un derecho, no es un negocio. Y por eso hoy estamos como estamos en el sector, porque se convirtió en un negocio. Por tanto, la política de talento humano está concebida en las leyes, no se ha hecho. Esto no es un tema de leyes. Yo he escuchado por ahí algunas personas que decían, vamos a hacer la ley de talento humano. No, está en la ley 100, en la 1438, en la ley estatutaria. No ha habido voluntad política ni administrativa para hacer la política de talento humano, para generar estabilidad laboral a los trabajadores de la salud, para generar incentivos, trabajo digno, justo, equitativo. No, lo que hace falta es voluntad política y administrativa. Respetar y reconocer que los trabajadores de la salud están defendiendo nuestra vida, la vida de todos. Sí, eso es cierto. Y vemos que una de las actuaciones, o digamos que una de las salidas que ha tomado el gobierno, más allá de hacer este tema de la política o ponerlo en práctica, la política de talento humano, fue entregarle el problema a las entidades. A las ARLs. A las ARLs. No, la desfachatez total, el decreto, el 539, 539 creo, el 538, o sea, hizo 2 cosas horribles el gobierno, el 538 y el 539. Uno, donde dice que tienen que estar todos disponibles, como los reservistas, como el ejército, como la policía, pero es que allá no hay nadie de contrato, todos son de planta. Es que usted sale y sale pensionado. Está disponible porque tiene unas garantías, pero acá no, ¿qué garantías tiene? Y además dice, es que yo no soy el responsable de sus medidas de protección, son las ARLs. No defiendo a las ARLs,
porque creo que tienen mucho dinero que no lo han utilizado en lo que deberían utilizarlo. Hoy todos los profesionales, planta y contrato, no hay discriminación, porque es que un contratista también paga ARL. ¿Qué recibe de su ARL? Nada. Y yo le reto, Mauricio, a que usted haga una encuesta y pregunte a todos los trabajadores, ¿usted qué ha recibido de su ARL? A ver quién le responde. Una capacitación que hace en general, de inducción, de prevención. De resto no se vuelven a ver por ahí las ARLs. Entonces aquí también hay una enorme responsabilidad. Pero tampoco que se laven las manos y digan, oiga, el problema es suyo, el problema es suyo. No, aquí el problema es respondamos y quién le garantiza la protección a los trabajadores de la salud. ¿Es la ARL? ¿Es el ministerio? ¿Es la entidad prestadora de servicios de salud? ¿Quién? Es entre la ARL y las entidades prestadoras de servicios de salud. Es resolver, no generar un problema adicional de que el hospital empiece a pedirle a la ARL que venga, ¿dónde está la protección de los profesionales? No, aquí esto es una irresponsabilidad lo que hizo el gobierno. Aquí diga claramente a quién le corresponde y dónde está la plata. ¿Dónde están los recursos de las ARL? ¿Dónde están esos fondos? No, lo que hicieron fue sacar los fondos de riesgos laborales y llevárselos para el FOME, en lugar de atender a los profesionales de la salud. Es una irresponsabilidad cuando uno empieza a decir, no, es que le toca a usted, no es que le toca a usted. No, aquí tenemos que ser responsables y el gobierno nacional tiene que ponerle la cara a los trabajadores de la salud y el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y la Superintendencia responder por cada vida de los trabajadores de la salud. Y ese es un tema que desafortunadamente, como decía la doctora, esperemos que no es únicamente el aplauso o al finalizar un monumento, porque es lo que normalmente hacen los gobiernos cuando tienen situaciones como estas. No es tratar los temas de fondo, sino mirar de qué forma se les reconoce más adelante ya con el problema. La estabilidad laboral, Mauricio, es que yo duré 10 años en el sector salud y lo que se ve ahora, no, lejísimos de lo que teníamos. Antes por lo menos se le hacía el contrato a un año a la persona, pero ahora 15 días, es que hay gente que tiene contratos a 15 días. Y no es el cajero o el camillero, no, es todos, camillero, cajero, médico especialista, internista, ginecólogo. No, es que es un irrespeto lo que está pasando en salud. Y por eso es la oportunidad, no solo de hacer una reforma en la salud, sino tener claramente ya la política de talento humano y exigir su cumplimiento, donde la mayor exigencia sea la estabilidad laboral. Perfecto, doctora. Bueno, excelente análisis. La verdad que lo deja uno sin palabras precisamente esa realidad con las personas que en este momento más riesgo tienen, pues sin olvidar muchos de los cargos, sobre todo como lo comentaba la doctora, aquí no es solamente los médicos, las personas de recepción, las de vigilancia, las aseadoras, bueno, en fin. El camillero, el radiooperador, todos. Exactamente, y ver cómo se está manejando y cómo están siendo discriminados también por la comunidad, no solamente por el gobierno, sino también como por la comunidad en general. Así es, nos falta cultura ciudadana, nos falta más compromiso. La solidaridad no solamente es que yo entregue algo, es que la solidaridad es que yo entregue de mí, mi buen trato, mis buenas palabras, la mirada, es que yo también entregue de mí al otro. Eso también es solidaridad. Y nos está faltando la verdadera solidaridad con todos los trabajadores de la salud. Sí, eso tiene mucha razón. Y hablando un poco de solidaridad y adentrándonos un poco en el tema del sector solidario, me gustaría escuchar un poco en cuál es su análisis en cuanto a las medidas que se han tomado por parte de algunas entidades o incluso de la misma superintendencia para abordar esta crisis, como qué herramientas ve usted que de pronto se le ha entregado a las entidades, tanto cooperativas, fondos de empleados y mutuales, para primero abordar esta emergencia, porque en realidad es una emergencia, y en segunda medida, ¿cuál cree usted que es ese papel que van a jugar este movimiento de economía solidaria de cara ya a esta pospandemia? ¿Cuál es como esa, pronto jugando un poco a la futurología, como cuál es ese norte que usted ve, esa luz al final del túnel, luego de que pase todo esto y qué papel podrían jugar las entidades?
solidaria? Bueno, yo creo que es una enorme oportunidad para la economía solidaria. Yo siempre he dicho que la economía solidaria es la economía del futuro. El capitalismo muestra sus grandes debilidades ahora. Y no podemos seguir en esta misma dinámica, donde el capitalismo utiliza a las personas, porque ahorita, de acuerdo a lo que le sirva, para lo que más le sirva, y si no le sirve, pues no existe en el capitalismo la persona. Ahora, por ejemplo, una vez pase esta pandemia, estoy casi segura que muchas empresas van a automatizar procesos donde prefieren una gran máquina o que no, un equipo que no se enferme y que automatice todo el proceso, y entonces salgo de las personas. Ahora es donde está la gran fortaleza de la economía solidaria. Uno, porque las personas vamos a tener la posibilidad de hacer unión, y ahí es donde viene el tema. El reto es no tener egoísmo y sí creer en la unión. El reto es que así como hemos sido hoy solidarios en donaciones con muchas familias que lo necesitan, que nosotros pudiéramos establecer ya en todo el país que cada persona que tenga empleo, formal, informal, una vez pase la pandemia, tenga un porcentaje, un 1%, un 0,5% de su salario para generar un gran fondo de solidaridad. Esa es mi propuesta, que podamos con ese porcentaje generar un gran fondo de solidaridad, y ese fondo de solidaridad que pueda empezar a generar proyectos productivos con pequeños grupos en todo el país, mejor dicho, si todos aportamos, pues yo soy solidaria de que el que más lo necesita lo pueda empezar a tener y empezar a generar ingresos de manera distinta. Fortalecimiento, esa es una idea, y es que podamos todos, fondo de solidaridad. Y eso requiere una ley para que pueda ser efectivo, porque es como crear una estampilla a la solidaridad, pero que tenga un uso real de fortalecimiento de las familias para sus ingresos. Una segunda idea es que podamos fortalecer el campo. Y entonces aquí viene el tema de la unión, no del egoísmo y del individualismo, de la unión, donde cada uno pone lo que tiene, o la tierra, o la semilla, y que podamos establecer con apoyo del gobierno, porque aquí se necesita el apoyo del gobierno, esas nuevas empresas, esos nuevos emprendimientos, y donde la comercialización también se empiece a centralizar en diferentes lugares. Necesitamos esa unión de empresarios, campesinos, esa unión para poder sacar producción a gran escala, pero solo la logramos hacer, uno, cediendo y participando con lo que yo tengo y aceptando la reglamentación para que así sea. Es decir, si yo tengo la tierra pero no tengo el capital, pongo la tierra. Si yo tengo el capital y no tengo la tierra, pongo el capital. Si yo tengo insumos y no tengo ni capital ni tierra, pongo los insumos. Y de esa manera puedo crear una gran cooperativa, una nueva iniciativa con apoyo del gobierno. Y el campo es el escenario que hoy debemos capitalizar. El campo es el nuevo desarrollo del país. Nosotros tenemos la extensión, la posibilidad de tierra para poder ser la gran despensa de Colombia y del mundo. Hoy está todo el mundo hablando de seguridad alimentaria. Nosotros somos esa gran potencia de seguridad alimentaria. Aprovechémosla, pero además aprovechémosla implementando el cooperativismo en el campo. Tercero, nosotros hoy tenemos una gran herramienta que son los fondos de empleados. Los fondos de empleados hoy, algunos, porque algunas empresas van a generar riesgos con el tema de la automatización, pueden estar perdiéndose empleos. Entonces necesitamos esos incentivos que el gobierno nacional estableció en el plan de desarrollo para los fondos de empleados, para hacer protección a las personas que hoy pertenecen a un fondo de empleados y generar alternativas
de emprendimiento para estos empleados que pueden estar en riesgo de perder su empleo, su estabilidad. Entonces, ahí necesitamos también un apoyo del gobierno y no se necesita ley, la ley ya está en el plan de desarrollo, es que se implementen, se reglamenten los incentivos. Cuarto, en salud. La gran pérdida que fue Salucop, hoy la llora el país entero. Tuviéramos hoy a Salucop, hoy muchos alcaldes dicen voy a usar esta instalación que era de Salucop, que la dejaron abandonada. ¿Dónde está el gobierno pagando esa gran tragedia, esa gran masacre que hizo con Salucop? Ahí necesitamos volver a retomar el tema de salud y volver a decir, miren, aquí hay que cambiar las lógicas, aquí usemos el cooperativismo para dinamizar la salud. No es más como se está funcionando ahora desde el punto de vista netamente negocio y mercantilista. No, es cooperativista que se tiene que volver la salud. Esa es la gran transformación en el sector. Nos volvemos todos cooperativistas en el sector salud. Así hay tranquilidad para los trabajadores, así hay tranquilidad para todos, porque sabemos que somos dueños de la salud nosotros mismos y como dueños tenemos que cuidarla, protegerla y vamos también a generar mayor autocuidado. Ahora, precisamente en ese tema, ¿cuál es esa forma en la cual los empleados de algunas entidades que hacen parte de cooperativas o fondos de empleados van a poder apoyar a sus respectivas empresas y no esperar a perder tantos empleos? Bueno, Mauricio, esa pregunta es muy importante porque tenemos en este momento un artículo que es el 164 en el Plan Nacional de Desarrollo que establece los incentivos para las empresas solidarias. Y en el parágrafo 2 está explícitamente el desarrollo de incentivos para los fondos de empleados. Entonces, es el momento de exigirle al gobierno la reglamentación del artículo 164 del Plan de Desarrollo. Es el momento de decirle al gobierno dónde están los estímulos. ¿Por qué? Porque en este caso, muchos fondos de empleados pueden ser solidarios con el empleador y pueden generar una alianza estratégica con el empleador, con el ánimo de que no cierren las empresas, no se acaben los empleos, pero también con el ánimo de establecer emprendimientos dentro de los fondos de empleados para favorecer a aquellos empleados que pueden llegar a quedar sin empleo. Es decir, es un momento oportuno para exigir la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo, artículo 164, a todas las empresas de economía solidaria. Perfecto, doctora. Y ya para terminar con esta entrevista, me gustaría enviar un mensaje a las personas que van a ver este video, a tanto directivos del sector solidario como personas del común, para que de pronto dejemos un poco de lado el pesimismo. Obviamente hay muchas cosas por mejorar, pero claramente tenemos que trabajar en diferentes aspectos. Entonces me gustaría que cerráramos con un mensaje de cómo podríamos imaginarnos esa nueva Colombia luego de superar o para superar esta crisis. Bueno, le envío un mensaje, le envío un abrazo fraterno y solidario a cada una de las personas que está viendo esta entrevista. Quiero decirles que saquemos el miedo, que saquemos la incertidumbre, que saquemos la ansiedad, que borremos la pereza, que borremos el miedo de nuestra existencia. El miedo detiene. Somos humanos, somos mortales. Yo soy una mujer de fe y creo que Dios nos está dando una lección de vida. Y esa lección de vida nos invita a autorreconocernos, a autorreflexionar, sobre todo en mis propósitos y en la relación con los demás. Los invito, además de sacar el miedo, la pereza, la ansiedad, la incertidumbre de tu vida, te invito también a que tengamos buen trato. Un buen trato conmigo misma, un trato conmigo mismo y un buen trato con los demás. A veces, con una palabra, con una mirada, matamos. O podemos revivir a alguien, o podemos animar a alguien, o podemos alegrar
alegrara la vida de alguien. Cosas a veces tan pequeñas que se nos olvidan, que forman parte de nuestra cotidianidad. Saquemos el miedo, la pereza, la incertidumbre de nuestra vida. Practiquemos el buen trato siempre, con nosotros y con los demás. Generemos una transformación y recordemos que entre todos, con la ayuda de todos, vamos a salir adelante. Yo sé que vamos a salir adelante. Y el sector cooperativo, los fondos de empleados, las cooperativas, las mutuales, el sector solidario, será fundamental para la reactivación de nuestro país.